Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el texto que vamos a meditar es un pasaje muy conocido, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 14 al 21. Así nos dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Es una bendición estar con cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también un cordial saludo de parte de la Iglesia Luterana Cristo a los sembradores y estudiantes de la Academia Cristo. La Iglesia Luterana Cristo pertenece al Sínodo Iglesia Cristo Wels Internacional, que todos sabemos que ese es el lugar donde estamos compartiendo todos la fe, uniéndonos en compañerismo. Y esto está muy relacionado con el tema que hemos preparado para este día. Usted y yo creemos que es por medio de la fe. Y esto nos da entrada a que muchas veces hemos escuchado a personas que dicen creer mucho en Dios. Y lamentablemente usan esta frase como una muletilla, es decir, ellos lo dicen por un hábito, pero no lo dicen por el sentido que debe ser. Generalmente cuando estamos hablando con un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, o estamos evangelizando a alguien y nos dice: yo creo mucho en Dios, pero no tiene contacto con la Biblia, no se congrega con frecuencia, no sabe qué es la Santa Cena o tampoco la toma. Creen que llevan una vida religiosa porque su abuelo o sus abuelos y sus padres les enseñaron acerca de esto. Pues realmente es un serio problema espiritual, porque no tienen la fe salvífica. Por eso usted y yo necesitamos recordar que nosotros por naturaleza, o el ser humano por naturaleza, al ver la creación y al tener la conciencia, sabemos que existe un Dios. Pero ese conocimiento nos salva, ese conocimiento nos da la fe. Conocemos a muchas personas que ellos conocen muy bien el Evangelio. Saben las historias de Jesús, cuentan el nacimiento de Jesús, milagros, su sufrimiento, su muerte, pero nos damos cuenta de que el mero conocimiento no salva. Solo recordemos lo que Santiago nos enseña en su carta, en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mucha gente sabe quién es Dios. Leemos en los evangelios cómo aún los demonios identifican a Jesús, pero no creen en Él
como su Señor, su Salvador, porque no tienen la fe que Dios ha dado. Pero en cuanto a usted y a mí, ¿qué clase de fe tenemos? Si nosotros creemos que podemos tener una relación con Dios sin leer la Escritura, que nosotros afirmamos que hemos llegado a la fe o somos cristianos por el solo hecho de aceptar a Cristo, pues le estamos quitando la gloria al Espíritu Santo. O tenemos el pensamiento de que Dios perdona a todo el mundo, no importando cuál es su estado espiritual. O creemos que por el solo hecho de ser luteranos confesionales somos salvos, pues estamos metidos también en un problema. Y ese mismo problema es el que tienen las personas que dicen creer en Dios, pero no tienen la fe salvífica. Es ahí donde usted y yo hemos pecado contra Dios, sencillamente por confiar y amar al hombre y sus pensamientos. Además, de hecho, el rechazar la obra del Espíritu Santo nos lleva a pecar contra los 2 primeros mandamientos, y esto es un efecto dominó, porque no solamente pecamos contra el primer y segundo mandamiento, sino también contra la palabra de Dios, el tercer mandamiento. ¿Qué significa esto? Que usted y yo merecemos la muerte eterna, al igual que muchos otros, por no tener la fe salvífica, por no tener la convicción de la fe que Dios nos ha dado. Es muy interesante la historia que estamos meditando en este día. San Juan nos habla de un hombre llamado Nicodemo, y en el capítulo 3 de este evangelista nos dice que Nicodemo era un fariseo, igualmente un principal de los judíos. Pero este hombre, hablando de Nicodemo, un hombre conocedor de la Escritura, fue llevado a tener una cita escondida con Jesús, una cita secreta. ¿Y por qué él tenía esa cita secreta? Pues los fariseos, los líderes religiosos de su época, estaban atacando a Jesús, estaban contra Jesús. Esto es un ejemplo de lo que Jesús dijo en el texto para el día de hoy. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas personas rechazaron a Jesús, rechazaron su obra, y por eso ellos son condenados. Es lo mismo que pasa cada quien que rechaza la obra de Jesús por no creer, va a ir al infierno. Pero también es importante que hablemos aquí un tema que también confunde a muchos cristianos: el libre albedrío. Muchos creen que el cristiano tiene la oportunidad de ser creyente o ser incrédulos. Y esa confesión la Biblia la aclara fácilmente, porque la Escritura nos dice que usted y yo, por naturaleza, nuestro viejo hombre nos lleva siempre a hacer lo malo. Por eso es muy fácil para nosotros rechazar el mensaje del Evangelio, rechazar el creer en Jesús. Tener la confianza en la obra de Jesús, el confesar que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y librados del infierno eterno por su vida perfecta, por su sufrimiento, su muerte y resurrección. Esto es tener la fe salvífica. Pero nuestro viejo hombre lo que hace es rechazar. Nuestro viejo hombre lo que dice es: no quiero lo que hizo Cristo por mí, no necesito lo que hizo por mí, quiero lo que yo he hecho por mí. Y para poder entender un poco más lo que nos está enseñando este texto para el día de hoy, nuestra meditación en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, vamos a ver cómo Nicodemo conocía a Jesús como rabí, como maestro. Y cuando llegó a esa entrevista
a escondidas. Sencillamente él dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo identificó Nicodemo a Jesús? Como maestro, como rabí. ¿Y esto por qué sucedió? Pues vemos la explicación de Jesús. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? El cambiar ese mero conocimiento de quién es Jesús por creer, por tener confianza en la obra que hizo Jesús por toda la humanidad, tener la confianza que Jesús es el Mesías, que no solamente necesitaba Nicodemo, no solamente necesita usted y yo, sino todo el mundo. En esta conversación de Jesús con Nicodemo, nuestro Señor y Salvador le dijo que él necesitaba el bautismo, el lavar con agua unido a la palabra hace nacer de nuevo, hace nacer del agua y del Espíritu. Y no podemos dividir como dos experiencias separadas cuando se habla del agua y del Espíritu, porque realmente el agua y el Espíritu obran juntos en el nuevo nacimiento. Entonces Jesús le estaba hablando a Nicodemo y le habló acerca del bautismo por medio del cual el Espíritu Santo obra la fe salvadora. Mediante el bautismo el Espíritu Santo nos une y nos unió al reino de Dios. Entonces aquí ya tenemos un poco de claridad. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvífica es confesar, tener la confianza que por la obra perfecta de Cristo, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección, tenemos perdón de pecados, vida y salvación. Miren lo que Pablo escribió a Tito acerca del bautismo. En Tito 3:5 podemos ver esto. Dios nuestro Salvador nos salvó por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero para profundizar más en este tema, nada mejor que la historia bíblica. Es por esto que Jesús le contó la historia bíblica a Nicodemo. Una historia donde Nicodemo pudo saber qué es la fe salvífica, y lo mismo usted y yo. Y este acontecimiento Nicodemo lo conocía, usted y yo lo conocemos porque hemos escudriñado las Escrituras. En los tiempos de Moisés fue la primera lectura que escuchamos para este día, como el pueblo estaba en el desierto rodeando la tierra de Edom, y nos dice la Biblia que el pueblo se desanimó. En Números 21, el verso 5, dice y muestra el pecado del pueblo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado del pueblo de Israel? Inmediatamente Dios mandó serpientes venenosas que mataron a mucho pueblo. Y ellos, al ver lo que estaba sucediendo, reconocieron su pecado, se arrepintieron. Y luego vemos en el versículo 7, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Jesús le recordó a Nicodemo cuál fue esa solución del pecado de Israel en ese momento, y también cuál es la solución a nuestro pecado. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo fueron perdonados los israelitas allí cuando se levantó el asta en esa serpiente de bronce?
cómo usted y yo somos perdonados y cómo tenemos esa seguridad de ser perdonados por la fe. Esta fe, esta confianza, porque los israelitas tuvieron fe, confianza en levantar su rostro y ver esa asta. Usted y yo tenemos confianza de que por la obra del Espíritu Santo que usó el Evangelio, creemos que Jesús nos ha perdonado nuestro pecado en su vida perfecta y también en la cruz. Por eso la fe es el instrumento por medio del cual el mismo Dios nos ha dado seguridad y confianza en Cristo, en su amor. Si usted y yo queremos resumir quién es Cristo para nosotros, la palabra amor es la indicada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor que Dios nos ha dado, usted y yo confesamos que Él no nos dio el castigo que nosotros merecemos, el infierno. Él nos dio lo que necesitamos, su perdón. Este amor y esa confianza que nos ha dado, que nos lleva a la vida eterna, simplemente es por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, solo por Él. Pero este amor ha transformado nuestra vida, la transforma en obras. Recuerden lo que escribió Santiago, inspirado por Dios, que la fe sin obras está muerta. Por eso Jesús muestra muy bien lo que hace una persona que no tiene la fe salvífica, que no tiene la fe bíblica. Nos dice que ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero esta fe salvífica que nos mantiene en el amor de Dios hace que usted y yo vivamos como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y lo leemos en el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es por esto que la fe produce frutos, y esos frutos lo mostramos en el amor cuando predicamos la ley y el evangelio al prójimo. ¿Y por qué predicamos la ley y el evangelio al prójimo? Para que tengan la fe salvífica. Por eso, en una oportunidad que nos encontremos con alguien que diga que cree en Dios, pero no vive practicando el cristianismo, congregándose, leyendo la Escritura, orando con frecuencia, hay que mostrar la ley y el evangelio, hay que mostrar su pecado, hay que mostrar lo que Cristo hizo, y el Espíritu Santo obra la fe salvífica en esta persona. También usted y yo mostramos ese amor del cual somos influenciados por nuestro Padre cuando escudriñamos las Escrituras y somos hacedores de la palabra de Dios. Mostramos ese amor al prójimo con buenos pensamientos, buenas acciones, con buenas palabras, y sobre todo eso producido por el Espíritu Santo que usa el poder del Evangelio. Pero también vamos a seguir orando para que el Señor nos mantenga en la fe verdadera, en la fe salvífica, orando por ese lugar donde escuchamos frecuentemente la palabra de Dios, y como hay muchas personas que nos llevan fielmente a Jesús. Y oremos por los que han rechazado, oremos por los incrédulos, para que también vengan y dejen de amar las tinieblas y amen la luz. Y esto únicamente lo puede hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una conclusión con Nicodemo, para terminar nuestro mensaje en este día. Nicodemo pasó de identificar o de conocer a Jesús como maestro a creer en Él. El mismo Evangelio de Juan lo registra que cuando Jesús murió, también Nicodemo fue
Y aquel Nicodemo que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Por qué hizo esto Nicodemo? Por amor y agradecimiento a su Señor, a su Salvador. Nicodemo pasó de conocer a Jesús a creer en Él como su único y verdadero Salvador. Usted y yo en este cuarto domingo de Cuaresma damos gracias por esta fe que el mismo Dios nos ha dado. Damos gracias porque vivimos en esta fe y también como esta misma fe nos hará llegar al final de nuestra vida yendo a la vida eterna. Porque usted y yo, por medio del poder de la palabra, por medio del poder del Evangelio, creemos que Jesús es nuestro único Señor y Salvador. Que el Espíritu Santo permita que mantengamos esta fe hasta que partamos de este mundo, que venga Jesús por segunda vez. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos con tu palabra, por darnos esta fe, por fortalecer nuestras vidas. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Bendice cada una de nuestras familias. Oramos por aquellos matrimonios que tienen problemas entre esposos o problemas con los hijos, para que seas tú guiando y fortaleciéndolos. Oramos por aquellos que están en depresión, que están en tristeza, por aquellos que están viviendo momentos difíciles, para que seas tú, Padre Santo, fortaleciéndoles. También queremos poner en tus manos a nuestra hermana Socorro, como a Yoli Vargas, y oramos también por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, y seguimos orando por la mamá de las hermanas Agudelo y todos aquellos que han pedido oración, que están en su lecho de enfermos. Santo Dios, bendice nuestra iglesia, bendice este lugar que nos congregamos frecuentemente a escuchar tu palabra, y úsanos para que llevemos el mensaje de salvación a otros. Señor de los cielos, también queremos pedir para que seas tú bendiciendo esta semana el ministerio de la Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Cristo, y sigamos llegando a otros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.